¿Qué tal amigos y amigas de este su canal, El Mensaje de la Biblia? Hoy estaremos analizando Juan 1.1 y los supuestos versículos paralelos para ver si realmente Cristo es un Dios o Dios junto al Padre. Juan 1.1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo tiene tres cláusulas. La primera establece que en el principio, cuando todo dio comienzo, ya el Verbo estaba con Dios. Y quiero hacer una pequeña aclaración aquí. Algunas Biblias dicen verbo, otras dicen la palabra o el verbo. ¿A qué se debe esa diferencia? Simplemente la palabra logos en griego es masculina. Palabra es una palabra en español que es femenina. Aunque logos significa palabra, pues entonces algunos, para mantener el elemento masculino, traducen la expresión logos como verbo, que me parece muy correcto también. Y muchas Biblias dicen verbo, otras dicen palabra, y ambas están correctas. En el principio, cuando todo dio comienzo, el verbo era, ya existía, ya estaba allí. Y el verbo estaba con Dios, estaba cara a cara con Dios, estaba en la presencia, frente a Él, en su presencia, cara a cara con Dios, en prostonteos, eso es lo que indica. Y el verbo era Dios. Y con esto estaremos bregando más adelante qué significa esta expresión cuando veamos los versículos paralelos. Algunos citan el libro de Hechos, capítulo 28, y citan dos versículos de Hechos 28. Por ejemplo, en Hechos 28 se relata que Pablo llegó a la isla de Malta como resultado de un naufragio. Cuando estaba ya en tierra, pues hicieron una hoguera a causa de la lluvia que caía y el frío que estaba haciendo también. Así que entonces dice allí que estos individuos, estos nativos de Malta, los recibieron a ellos y los ayudaron. Así que Pablo se fue a recoger algunas ramas secas para echarlas al fuego. Y de momento una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano al apóstol, lo mordió y se le quedó pegada en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, o sea, era una víbora venenosa, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es un homicida, a quien, aunque ha escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Se dicen algunas personas, que no voy a mencionar aquí ni nombres ni religiones, no entro en esos debates, no me gustan los debates, eso no conduce a nada. Enojos y malas palabras, insultos, y tú tienes la razón, yo tengo la razón, y resulta que al final los dos tienen la razón, porque nadie cambia su posición. Así que es un perder tiempo el debatir, por eso yo no debato. Respeto a los que debaten, que exponen sus planteamientos, pero me doy cuenta cuando veo estos debates que la persona que muchas veces es refutada, no le importa ser refutada, dice que no, tiene la razón, tiene su argumento, tiene su libreto y ahí se queda, de ahí no sale. Así que entonces, aquí en el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 4, dice: este hombre es un homicida. Entonces este es un versículo que supuestamente es paralelo a Juan 1.1. Pantos o pantos, que significa sin duda o definitivamente, pantos, foneos, asesino u homicida, es el hombre. El hombre es homicida. Definitivamente el hombre es homicida. Aquí hay un elemento que Juan 1.1 no tiene, que es pantos, foneos, dos palabras, no solamente foneos, estin, sino dice pantos, foneos, estin, ho, antropos. Se me quedó el acentico aquí, antropos. Entonces, esto puede traducirse con artículo o sin artículo. Lo cierto es que en el texto griego el artículo indefinido no existe. El griego no decía yo vi un fantasma y pensaba que era un fantasma, o creía que era un fantasma, no, creía que era fantasma, punto. Creía que era asesino, no un asesino, es asesino. Pero al traducirlo al español, muchas veces hace necesario el artículo indefinido un. Y entonces estas personas piensan que en este caso es indispensable porque ellos creen que Cristo es un Dios. Por lo tanto, le agregan, le insertan el artículo indefinido para hacer de Jesucristo un Dios menor, un Dios de segunda categoría. Un Dios poderoso comparado a un Dios todopoderoso. Así que esta expresión es interesante porque ¿quién dijo esto? ¿Quién dijo lo que dice Juan 1.1? ¿Quién dijo lo que dice aquí? Entonces, antes de esta expresión, pantos, foneos, estin o antropos, va la expresión
elegon, elegon, que significa dijeron, es un plural, ellos dijeron, los nativos, dijeron definitivamente o ciertamente o indudablemente o sin duda, asesino es el hombre. Asesino es el hombre. Es asesino. ¿Okay? Entonces, eso lo dicen los paganos. Dicen que es asesino. Por eso, ojo por ojo y diente por diente, como decían los judíos, ¿no? Y los paganos creían algo similar también. Este hombre la pagó, el karma le pagó mal. Él mató a alguien y el que a hierro mata, a hierro muere. El que a espada mata, a espada muere. Y de la otra expresión se encuentra en el versículo 6. Y nota aquí usted que aquí sí hay un artículo definido antes de antropos. Lo que hace de esta expresión zoantropos el sustantivo. El hombre es asesino. El hombre es homicida. El hombre es asesino. Algunos dicen un asesino, pues yo no tengo ningún problema con eso. Porque de un asesino o asesino, no hace un asesino o asesino, no hace un asesino menor que asesino. No veo el paralelismo, porque decir asesino con artículo o sin artículo no hace ninguna diferencia. Es asesino y punto y se acabó. Es tan asesino con artículo como sin artículo. Pero esta gente hace un issue del artículo indefinido para decir que es un Dios menor. Entonces aquí sería un asesino menor. Un asesino de menor calaña, de menor calidad. No hace sentido ninguno eso. En el versículo 6 dice, Hechos 28, ellos aguardaban a que comenzase a hincharse. Una vez que la serpiente lo mordió, ellos esperaban una reacción, que se hinchara. O cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que nada normal le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Y esa es la expresión griega auton einai theon. Aquí no hay ningún paralelismo con Juan 1:1, porque theon no lleva artículo. ¿Ok? Auton, él, einai theon. Él era Dios. ¿Quién decía eso? Este Elegon, antecede también a Auton, Einai, Theon. Elegon. ¿Quién dijo eso? Los nativos de Malta, que eran paganos, que creían en muchos dioses. Entonces ellos decían que él era Dios. ¿Qué Dios? El Dios al que ellos creían, un Dios de los de ellos. Así que, ¿quién dijo eso? Los paganos. Esto y esto dijeron los paganos. Y vuelvo y repito, y hago mucho énfasis en esto nuevamente. El hecho que Goneus no lleve artículo no significa que al colocarle un artículo definido, al traducirlo al español, sea un asesino de menor calaña o de menor calidad o un asesino menor. Es tan asesino con artículo como sin artículo. Lo mismo se aplica a Juan 1:1. Es tan Dios con artículo como sin artículo. Ni más ni menos, como le demostraremos la misma revista Atalaya en un momentito. También cita la nueva cita de Xenofont. Dicen que Xenofont, que Manti es deshonesto, porque usa este ejemplo. Mercado, emporion, en to jorión. Mercado, pues, un mercado era la ciudad o el lugar o el sitio. Jorión es un sitio, es un lugar. Y el lugar, hablando de la ciudad a la que ellos llegaron, dice que ese lugar era un mercado. Entonces aquí tengo el libro de Manti, la página 148. Eso ellos dicen que Manti es deshonesto porque él dice que esto es un pasaje paralelo a Juan 1:1, a Kaiteos en Logos. Pero vamos a ver qué es lo que Manti realmente dice, porque se citan cosas fuera de contexto. Manti dice una cosa y ellos dicen otra totalmente diferente. Manti no está diciendo que esto significa
que aquí Cristo es un Dios, como ellos quieren dar a entender con su interpretación. Perdón que voy a traducir la gramática de Manti, está en inglés, y se la voy a traducir brevemente. Él está hablando del artículo con el sujeto en una oración copulativa. Dice lo siguiente: el artículo algunas veces distingue al sujeto del predicado en una oración copulativa. Así que él está diciendo que el artículo, y usa este ejemplo, el artículo to en este caso, el artículo ho en este caso, el artículo ho en este caso, distingue el sujeto del predicado. Ese es el punto de él. Y usa esta expresión emporion de en tojorion para ilustrar que este artículo to distingue el lugar, el sustantivo, esto es el sustantivo, lo sustantivo automáticamente el artículo del predicado. Ese es todo el punto de él. No, que él es un deshonesto porque dice que son paralelos. Entonces aquí dice que sí puede ser un mercado, pero aquí no puede ser un Dios. Qué argumento tan tonto. Un argumento flojísimo. Repito nuevamente. Este mercado, con artículos sin artículos, ¿es un mercado mayor o un mercado menor? El artículo, ¿lo hace un mercado mayor o un mercado menor? Definitivamente no. Y por cierto, hay muchas traducciones de la Nueva Cita de Xenofonte que dicen que el lugar era comercial. Punto. O que era una zona comercial, sin artículo definido. Lo que pasa es que a alguno le conviene que tenga el artículo definido para entonces bajarlo acá y decir Cristo es un Dios menor, cuando eso no es lo que dice ahí. Repito otra vez. El artículo, el no tener artículo foneus, al no tener artículo foneus, eso no hace al apóstol Pablo un asesino mayor o un asesino menor. En este caso sin artículo, no lo hace un asesino menor. Y aquí, en la Nueva Cita de Xenofonte, tampoco emporion sin artículo, no lo hace un comercio más grande o más pequeño. Es más, toda la ciudad, todo el lugar, era un mercado. Todo ese lugar al que ellos llegaron, era un mercado. Todo. No un mercadito. O sea, emporio sin artículo no es un mercadito y con artículos es un mercadote. Como quieren hacer ver aquí en Juan 1:1. Ahora, él dice también aquí, hablando de la ausencia del artículo, en la página 149. Mire lo que él dice. Julius Manti, en su gramática griega del Nuevo Testamento, dice: algunas veces, con un nombre el cual el contexto provee que sea definitivo, que el artículo definitivo no se use, dice él que en estos lugares, en estas ocasiones, en estos casos, se enfatiza el aspecto cualitativo del nombre más que una mera identidad. O sea, en Juan 1:1, Juan no está identificando a el logos con teos, con joteos, en el versículo anterior. Él está indicando la calidad del logos. El logos es teos. Esta es cualitativamente, el logos es teos. Eso es lo que dice él, no dice nada más. Él no está diciendo que el logos es el Padre o que el logos es el Dios Padre. No, señor. Para que eso fuese así, debería haber dicho joteos. El artículo ho debería estar aquí también antecediendo a teos. Entonces, era intercambiable, pero no aparece así. Así que Manti dice, y eso es una regla, que hay muchas reglas que establecen lo mismo, que cuando hay un sujeto, logos es el sujeto, hay una oración copulativa, y el teos, este sustantivo no tiene artículo, entonces este sustantivo tiene que ser cualitativo. Teos es lo que se dice de logos, ni más ni menos. Ahora, como pasa aquí y pasa aquí, no es un Dios menor ni un Dios mayor. Ese no es el punto y jamás lo ha sido. Aunque gramaticalmente la gente quiere decir lo contrario con el artículo definido. El artículo definido no lo hace un Dios menor tampoco. Cuidado con eso. Aquí hay una cita que me llama mucho la atención. La tengo escrita por aquí en mi teléfono. Si hablamos del teos cualitativo, entonces el verbo preexistente, Juan está diciendo que este verbo preexistente, el logos preexistente, que estaba con Dios en el principio, que estaba junto a Dios en el principio, que no era el Padre mismo,
que no era el Dios, era Dios junto al Padre, el Logos era tan Dios como el Padre. Cualitativamente era tan Theos como Joteos. Eso es lo que dice ese versículo. No dice otra cosa. Aunque le quieran dar 20.000 vueltas. Aunque vengan y me hagan 2 o 3 videos diciendo que esto no es así, no les crean. Eso es así como se lo estoy diciendo. Y para demostrarlo, un ejemplo. Miren lo que dice aquí. Esto es interesante por demás. La Watchtower, así lo indica en su página web, en jw.org, cuando dice lo siguiente. Leí un artículo que se titula Lo que Dios, la palabra era Dios o un Dios. La Atalaya de noviembre del 2008. Repito otra vez el título. La palabra era Dios o un Dios, para que lo busque. En la Atalaya de noviembre del 2008. Busque ese artículo allí. Dice, y cito, el Evangelio de Juan, del teólogo católico Francis J. Moloney, también da una opción que indica la cualidad divina de la palabra. Lo que Dios era, también lo era la palabra. Y cierro la cita. Lo que Dios era, lo que Joteos era, si le ponemos el artículo, lo era también la palabra, el Logos. Así que definitivamente, Juan 1 está diciendo que el Logos, que el verbo o la palabra, era cualitativamente Dios. En otras palabras, que lo que es el Padre, lo era también el Logos. Ni más ni menos. Como aquí. Con artículo definido, asesino. Y sin artículo definido, o con artículo indefinido, o sin artículo, con artículo, como usted quiera decirlo. No es un ladrón mayor o un ladrón menor. Pero aquí lo quieren hacer un Dios menor. Porque para ajustarlo y amarrarlo a su teología, acomodaticiamente. Eso no se hace. Juan no está diciendo eso. Juan está diciendo que el verbo era cualitativamente igual a Dios. Lo que era el Padre, lo que era Joteos, lo era también el Logos. Y con esto pues cerramos la cita y cerramos el programa de hoy porque ya se nos hizo bastante largo. No tenemos tiempo para más. Que Dios te bendiga y será hasta el próximo programa. Sintonízanos. Dale, pulsa la campanita para que te notifiquen cuando es el próximo programa, la próxima grabación. Y si no te has suscrito, suscríbete. Y así sé miembro de este canal y apóyanos en la proclamación del Evangelio de Jesucristo y engrandeciendo la persona de Cristo y del Padre y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga a todos.